Hola, hola, mis chismosos empedernidos. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con mucha energía y preparados para una dosis de drama, intriga y sobre todo mucho chisme. Porque hoy, mis queridos adictos a la información, vamos a adentrarnos aún más en ese misterio que nos tiene a todos en vilo, ese enigma que ha consumido nuestras conversaciones y alimentado nuestras fantasías Serkan y Ozge. Sí, esos nombres que han invadido nuestras pantallas y nuestros corazones, esos dos actores que parecen haber nacido el uno para el otro, o al menos, eso es lo que nos hacen creer. ¿Estamos ante un simple romance ficticio producto de la magia de la televisión, o se está cocinando algo mucho más jugoso y real a fuego lento? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada rumor, en una investigación exhaustiva que dejará al descubierto la verdad, o al menos, nos acercará un poquito más a ella. Pero antes de sumergirnos en este océano de especulaciones, déjenme recordarles que la suscripción a este canal es su pasaporte directo al paraíso del chisme. No se queden fuera. Activen esa campanita para recibir notificaciones cada vez que un nuevo vídeo, cargado de secretos, primicias y análisis profundos, vea la luz. No querrán perderse ni una pizca de esta deliciosa información. Ahora sí, con el disclaimer hecho, que comience el espectáculo. Desde el instante en que Serkan y Ozge se cruzaron en el set de grabación, el aire se cargó de una electricidad innegable. Su química en pantalla era palpable, hipnótica, adictiva. Era como si dos imanes se hubieran encontrado, atrayéndose con una fuerza irresistible. Y por supuesto, los fans, con su olfato infalible para los romances, no tardaron en detectar la chispa. A partir de ese momento, los rumores sobre un romance secreto fuera del set comenzaron a florecer como margaritas en primavera. Los fans, convertidos en detectives privados, se dedicaron a analizar cada mirada, cada sonrisa, cada interacción pública, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y debo admitirlo, yo como ustedes, también he sucumbido a la tentación de interpretar cada detalle, de buscar significados ocultos en cada gesto. Es que el chisme es tan adictivo. Pero la pregunta que nos carcome por dentro sigue siendo la misma: ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Es solo una fantasía colectiva, alimentada por nuestra necesidad desesperada de creer en el amor verdadero, o existe una conexión real y profunda entre Serkan y Ozge? Para responder a esta pregunta vamos a examinar las pruebas, las pistas y los rumores. Empecemos por lo evidente: su química en pantalla. Como ya dije, es innegable. Serkan y Ozge tienen una conexión que trasciende la simple actuación. Se complementan a la perfección, sus miradas son intensas y cargadas de emoción, sus escenas juntos están impregnadas de una tensión sexual que corta el aire. Algunos dirán que son simplemente actores excepcionales, capaces de transmitir cualquier emoción que se les pida. Pero yo me pregunto, ¿es realmente posible fingir esa clase de conexión? ¿Es posible simular esa mirada de complicidad, esa sonrisa cómplice, esa cercanía palpable? Luego están los pequeños detalles, esas migajas de pan que los fans recogen con avidez en las redes sociales y en las entrevistas. Hablamos de las sonrisas que se cruzan fuera del set, de los abrazos que parecen prolongarse un segundo más de lo necesario, de las miradas que se cruzan fugazmente durante las entrevistas. Son gestos sutiles e insignificantes quizás, pero que, sumados, crean una imagen muy sugerente. Y como ya sabemos, los fans no dejan escapar ni una sola de estas señales. En redes sociales existen comunidades enteras dedicadas exclusivamente a recopilar estos pequeños detalles, a analizarlos minuciosamente y a construir teorías elaboradas sobre su posible romance. Son verdaderos expertos en la materia. Pero, ojo, no caigamos en la trampa de creer todo lo que vemos. También es importante recordar que Serkan y Ozge son profesionales altamente capacitados y que tienen una gran habilidad para interpretar a sus personajes. Es su trabajo hacernos creer en su amor, y lo hacen muy bien. Además, la presión mediática puede influir en su comportamiento en público. Saben que están siendo observados constantemente y pueden estar exagerando ciertos gestos o actitudes para alimentar el interés del público y mantener viva la llama del rumor. Ahora adentrémonos en el pantanoso terreno de los rumores. A lo largo de los meses han surgido diversas fuentes que afirman tener información privilegiada sobre el supuesto romance entre Serkan y Ozge. Algunas de estas fuentes son anónimas, protegidas por el velo del anonimato cibernético, mientras que otras son supuestos miembros del equipo de producción de la serie, que se atreven a susurrar secretos a cambio de unos minutos de fama.
Según estos rumores, Serkan y Özge han sido vistos juntos fuera del set en numerosas ocasiones. Se dice que han compartido cenas románticas en restaurantes exclusivos, iluminados por la tenue luz de las velas, que han paseado de la mano por parques escondidos, buscando un refugio de las miradas indiscretas, e incluso que han pasado fines de semana juntos en lugares remotos y paradisíacos, lejos del bullicio de la ciudad. Imaginen la escena. Pero una vez más debemos ser cautelosos. La mayoría de estas afirmaciones carecen de pruebas concretas y pueden ser simplemente invenciones de personas que buscan llamar la atención, generar polémica o, simplemente, alimentar su propia fantasía. El mundo del chisme es un terreno resbaladizo, lleno de trampas y falsedades. Sin embargo, ¿y si hubiera algo de verdad en estos rumores? ¿Qué implicaría un romance entre Serkan y Özge en caso de ser cierto? Para empezar, sería una bomba mediática para la serie. El interés del público se multiplicaría exponencialmente y la expectación por verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella, alcanzaría niveles estratosféricos. Las redes sociales explotarían en un frenesí de comentarios, likes y compartidos. Además, un romance real podría afectar la dinámica del set de grabación. ¿Cómo se llevarían con sus compañeros de trabajo? ¿Habría celos, envidias o tensiones? Se sentirían presionados por mantener su relación en secreto, ocultándola de los ojos curiosos del público y de la prensa. Sería un verdadero desafío para su profesionalismo y su estabilidad emocional. Pero por otro lado, un romance entre Serkan y Özge también podría ser algo muy hermoso y emocionante. Imaginen ver a sus personajes favoritos enamorarse en la vida real, presenciar el nacimiento de una historia de amor que trasciende la ficción y se convierte en realidad. Sería como un cuento de hadas hecho realidad, un sueño hecho realidad para sus fans más acérrimos. Sería la confirmación de que el amor verdadero existe, incluso en el mundo a veces superficial y despiadado del espectáculo. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Están Serkan y Özge secretamente enamorados, unidos por un lazo invisible que solo ellos pueden sentir, o es todo una ilusión, un espejismo creado por nuestra propia imaginación? La verdad es que por el momento no lo sabemos con certeza. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores y han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, protegiendo su intimidad con uñas y dientes. Pero nosotros, como buenos chismosos que somos, no nos vamos a rendir tan fácilmente. Vamos a seguir investigando, analizando las pistas, escuchando los rumores y prestando atención a cualquier señal que nos pueda revelar la verdad. Y por supuesto los mantendremos informados de cualquier novedad que surja en esta apasionante investigación. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su química en pantalla, deleitándonos con sus actuaciones y soñando con la posibilidad de que su amor traspase la ficción y se convierta en una realidad. Porque al final, ¿quién no quiere creer en el amor verdadero, en la magia de la conexión y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela? Y hablando de amor verdadero, déjenme compartir con ustedes una pequeña anécdota personal. Hace algunos años, cuando trabajaba en una revista de espectáculos, me vi envuelto en un rumor similar al que rodea a Serkan y Özge. Sí, lo sé, impactante. La verdad es que tenía una gran amistad con una compañera de trabajo y nos llevábamos muy bien, pero no había nada más allá de eso. Sin embargo, los rumores comenzaron a propagarse como la pólvora, alimentados por la envidia y la malicia de algunos compañeros. Fue una experiencia interesante porque me di cuenta del poder destructivo que pueden tener los rumores y de cómo pueden afectar la vida de las personas involucradas. Así que recuerden siempre, no todo lo que se dice es verdad, y es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por las apariencias. Volviendo a Serkan y Özge, creo que es fundamental respetar su privacidad y no presionarlos para que revelen detalles sobre su vida personal. Si hay algo entre ellos, eventualmente lo sabremos, y si no lo hay, pues también está bien. Lo importante es que sean felices, que se sientan cómodos con sus decisiones y que sigan haciendo un gran trabajo en la serie que tanto nos gusta. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo entre Serkan y Özge? ¿Han notado alguna señal sospechosa que les haga pensar que su romance es real? ¿Cuál es su teoría sobre este misterioso romance secreto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre este tema y compartir nuestras teorías más descabelladas. En resumen, hoy hemos analizado a fondo los rumores sobre un posible romance secreto entre Serkan y Özge. Hemos examinado las pruebas, las pistas y los rumores que han estado circulando por Internet.
Hemos considerado las implicaciones de un romance real y hemos compartido nuestras propias opiniones y experiencias. Al final, la verdad sigue siendo un misterio, pero como buenos chismosos, no nos vamos a rendir en nuestra búsqueda de la verdad. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes, secretos y especulaciones. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber su opinión sobre este tema. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like gigante, compártanlo con sus amigos y sobre todo suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se pierdan nuestros próximos chismes, análisis y revelaciones. Los quiero mucho, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. O al menos, eso esperamos. Y si no sale, la inventamos.